Estamos con Luis Romero, secretario general de Avanzada Progresista, que acaba de cumplir 9 años. Luis, ¿cuál es la propuesta en este momento, en esta coyuntura de Avanzada Progresista para el tema de las elecciones del 21 de noviembre? Lo fundamental es fortalecer la unidad de la oposición. Es clave que todos los factores de la oposición democrática nos pongamos de acuerdo y presentemos las mejores candidaturas, sean candidatos que provengan de las filas de partidos o candidatos independientes. No podemos repartirnos las candidaturas como barajitas, sería un grave error. Hay que respetar los enclaves regionales, los liderazgos locales. Estas elecciones que vienen el 21 de noviembre son elecciones regionales y hay que respetar los liderazgos naturales. Ahora bien, si vamos divididos, el gobierno nos va a rebanar, nos va a despachar al detalle. Yo celebro que muchos factores de la oposición que hasta ayer estuvieron convocando a la abstención se hayan sumado a la ruta electoral. Tienen que incorporarse a la unidad. Vamos todos juntos a demostrar que tenemos la suficiente madurez, el desprendimiento y el compromiso con el país para ir en bloque unitario a estas elecciones. Sin embargo, nadie puede erigirse como poseedor de la verdad. Sin embargo, todos hemos Luis, cometido errores. Luis, pero hay sectores opositores que le reclaman a esos compañeros de la oposición que hagan un mea culpa antes de integrarse. Eso no favorece la unidad. Aquí nadie puede erigirse como poseedor de la verdad. Aquí todos hemos cometido errores. Abrir o desempolvar la carpeta de las facturas políticas no conduce a nada. Es importante que todos podamos confluir en fórmulas unitarias para el próximo 21 de noviembre. Eso lo está viendo la ciudadanía. Si queremos que aumente la participación, es importante que el ciudadano vea que la oposición se puso de acuerdo, como lo logramos, por ejemplo, en el año 2015, que a pesar de todas las diferencias logramos fórmulas unitarias y se produjo un resultado electoral favorable. Ahora, repito, ahorita aquí todos somos pequeñitos. Para ser medianos tenemos que ir unidos y aquí no sobra nadie. Nadie es indispensable, pero tampoco sobra nadie y por eso es importante que todo el espectro del liderazgo opositor se incorpore en fórmulas unitarias que puedan presentar una oferta electoral atractiva a la ciudadanía. Hablando de oferta electoral atractiva, ¿qué es lo que haría atractivo esa oferta? Porque tomando en cuenta los últimos números, la oposición apenas tiene el 8% del padrón electoral. ¿Qué cambia para estas elecciones? ¿Cómo van a convencer a la gente de que sí, esta vez vale la pena votar? Bueno, la oposición no solamente es el 8% del padrón, la oposición la componen todos los venezolanos que rechazan esta tragedia de gobierno que hoy tenemos en Venezuela. Las encuestas más conservadoras señalan que este es un gobierno con 70% de rechazo. Ese 70% es la oposición verdadera. Ahora, ¿por qué la gente no va a votar? Porque hemos cometido errores graves y en eso tenemos que ser muy humildes al asumir la cuota de responsabilidad que nos corresponde. Tenemos que ir en primer lugar unidos y en segundo lugar, para responder a tu pregunta, con las candidaturas que expresen los liderazgos naturales. No podemos desde Caracas lanzar paracaídas en los estados. Allá hay realidades políticas que hay que respetar. Allá hay liderazgos naturales que deben ser los candidatos, los que tengan la primera opción para ser candidatos a gobernadores, alcaldes, consejos legislativos y consejos municipales. Muchos de esos liderazgos no son militantes de partido, así como también es verdad que hay muchos militantes de partido que también tienen un liderazgo nacional. De manera de que lo que se trata es de construir un abanico de candidaturas que sea lo suficientemente atractivo para el elector, pero que también exprese toda la pluralidad de la oposición. Avanzada Progresista, 9 años, un partido que surge dentro del tema de la polarización. No termina siendo una propuesta tibia que no se identifica definitivamente con la gente. Los valientes no son los que van a la guerra, o mejor dicho, no son solo los que van a la guerra, también son los que proponen la paz. A nosotros en estos 9 años de existencia nos ha tocado un rol muy complejo, que ha sido el de construir los caminos para el entendimiento, el diálogo, el acuerdo y la negociación política. En un país castigado, un país agotado por la polarización, la gente, el ciudadano común, lo que quiere es que los políticos nos pongamos de acuerdo para resolverle sus problemas, para resolver el problema de la inflación,
el problema del colapso de los servicios, el problema de la delincuencia, el problema del hambre en la calle, el problema del colapso de los servicios públicos. Esta diatriba suicida a lo interno de la oposición entre unos sectores extremos que proponían, gracias a Dios ya no es así, o muchos de ellos ya vienen de regreso, soluciones violentas tales como invasiones extranjeras, golpes de Estado, sanciones, intervenciones como las del TIAR en Venezuela. Esos sectores se han dado cuenta, afortunadamente, o la mayoría de ellos, que esa ruta no conduce a nada, que esa ruta lo que hace es atornillar a Maduro en Miraflores. Todos los avances de la oposición han sido por la ruta electoral, o por lo menos los más significativos. Incluso la diputación de Guaidó es producto de una participación electoral. Cuando hay voto masivo no hay trampa que valga. Es verdad, este es un gobierno mañoso, tracalero, marruñero, que pone al servicio del partido de gobierno, del PSUV, toda la maquinaria del Estado. Pero cuando nos movilizamos, cuando defendemos los votos, cuando presentamos candidatos que la gente reconoce como sus liderazgos naturales, la oposición logra los triunfos. Eso lo vivimos en el 2015, pero también lo vivimos en el Táchira, lo vivimos en Nueva Esparta, en Anzoátegui, en Mérida, e incluso aquí en el área metropolitana con los alcaldes metropolitanos. Entonces, ¿qué es lo que nos corresponde? Escoger a los candidatos adecuados, ir en unidad, movilizar a la gente y defender los votos en la mesa. Eso es clave. La trampa del gobierno se produce en dos niveles. Primero, cuando toda la estructura del Estado se pone al servicio de los candidatos del gobierno. Eso es prácticamente imposible evitarlo en un gobierno como este. No podemos esperar de un gobierno como el de Maduro que nos dé condiciones suizas para ir a proceso electoral. Aquí cada resquicio hay que pelearlo, cada espacio hay que arrancárselo al gobierno. Y el otro espacio, el otro plano o el otro nivel donde se produce la trampa es en las mesas electorales, cuando no las cuidamos. De manera que hay que hacer un esfuerzo muy importante para cubrir todas las mesas, para que tengamos testigos allí debidamente instruidos y con la capacidad, digamos, de defender el voto de la gente. Si no vamos unidos, si no presentamos los candidatos idóneos y si no estamos en condiciones de defender el voto, bueno, va a ocurrir lo que ha venido ocurriendo, que siendo mayoría los que queremos salir de este gobierno, el gobierno con su minoría compacta, que se redujo en el último proceso electoral a 4,5 millones de votos, nos va a ganar la mayoría de las gobernaciones, la mayoría de las alcaldías, de los consejos legislativos y los consejos municipales. ¿Y cómo van a construir esa unidad primaria, consenso, encuesta? Estamos en eso, pero eso es un trabajo laborioso, lento, Pero tienen encima el proceso. Es verdad, queda poco tiempo, pero yo creo que próximamente, no me atrevo a hablar de días ni de horas, vamos a estar anunciándole al país algunos avances en materias candidaturales. ¿Qué es lo que ocurre allí? Sobre las primarias. Por supuesto que las primarias son un método democrático de definir las candidaturas, pero hay que verlo en el contexto actual de la oposición y hay que revisar la historia reciente. Si tú revisas los procesos de primarias te darás cuenta que en la mayoría de ellos han sido muy traumáticos. El que pierde no se suma a la candidatura o a la campaña del ganador y en algunos casos hasta sale a hacer campaña en contra. Además, las primarias cuestan mucho dinero y como tú bien dices, ya casi no hay tiempo. ¿Quién va a regir? ¿Quién va a reglamentar? ¿Quién va a coordinar? ¿Quién va a legitimar un proceso en primaria? Nosotros apelamos a la sensatez del consenso. Si estamos comprometidos con el futuro del país, si entendemos que este es un momento estelar para demostrar que somos mayoría el próximo 21 de noviembre, caramba, no podemos asumir con responsabilidad el liderazgo político y construir consensuadamente las candidaturas. Estamos hablando de más de 5.000 candidatos entre gobernadores, alcaldes, consejos legislativos y consejos municipales, entre principales y suplentes. No es ese suficiente espacio para que todos nos veamos representados. Lo que hay que actuar es con sensatez, con desprendimiento, con responsabilidad con el futuro de los venezolanos, que la gente que está en la calle no siga presenciando este espectáculo deprimente de una oposición suicida que se canibaliza cada vez que viene un proceso electoral. Recientemente Borrell, Blinken se reunieron incluso con el ministro de Exteriores de Canadá y hablan de la revisión de las sanciones al gobierno de Maduro. Eso no le da oxígeno a un gobierno autoritario en este momento. No creo. La historia, hay suficientes literaturas de la historia contemporánea reciente en donde las sanciones han demostrado que son poco eficaces para producir cambios políticos. Ahí está el caso de Cuba, que es emblemático, pero también está el caso de Zimbabue, Irak, Corea del Norte.
Las sanciones, cuando tú se las aplicas a una nación, a un Estado, terminan perjudicando al ciudadano. Por ejemplo, esta sanción que le impide a Venezuela el swap, que es el intercambio de petróleo por diésel, ¿a quién perjudica? Maduro, ¿no? Perjudica al productor, perjudica al camionetero de Katia, que no puede movilizar su unidad, perjudica al hospital de Yaritagua, que cuando se va la luz no puede encender la planta auxiliar porque la planta no tiene diésel. Esas sanciones terminan haciendo al ciudadano mucho más vulnerable frente al aparato del gobierno, lo hace más dependiente. Esas sanciones, lo hemos dicho muchas veces, castigan a la víctima y no al verdugo y atornillan a Maduro en el poder. Nosotros celebramos que la comunidad internacional haya comprendido esto y que se esté estudiando la flexibilización de las sanciones. Ahora, una flexibilización de sanciones no garantiza nada en términos políticos. Si no hay movilización de la gente, me refiero a movilización pacífica, si no sigue habiendo presión internacional y sobre todo si la ciudadanía no se moviliza a votar y los políticos nos ponemos de acuerdo con candidaturas que sean atractivas para el electorado, sencillamente Maduro va a volver a ganar el proceso electoral del próximo 21 de mayo. Yo insisto, esto es una oportunidad formidable para demostrar que somos mayoría, pero tenemos que construir casi que cotidianamente, laboriosamente, el tejido de esa alianza y eso es complicado. Yo entiendo la impaciencia de mucha gente, pero no es fácil. Estamos hablando de, por ejemplo, en el caso de la Alianza Democrática son más de 20 partidos que estamos aquí haciendo vida política, pero ahora se han sumado otros que regresan a la ruta electoral. Bueno, todos tenemos que estar incluidos, repito. Apelar al pase de facturas, al te espero en la bajadita, eso no conduce a nada, sino a la atomización de la oposición y a la perpetuación del gobierno, cuya única estrategia, o en todo caso la más importante, es permanecer en el ejercicio del poder indefinidamente. Hay quienes desde la oposición dicen que el problema es Maduro y que esto no lo resuelve un concejal ni un gobernador. No, yo estoy en desacuerdo. Fíjate que tú cuando tienes enclaves en los poderes locales movilizas a la gente y es más, voy más allá. Yo creo que el gran reservorio del músculo democrático del país está en los municipios y en las regiones. Ahí hay gente resistiendo la deriva totalitaria de este gobierno, la deriva autoritaria. Si tú tienes un enclave municipal y un enclave, digamos, regional fuerte, estás en mejores condiciones de competir y desplazar al gobierno del poder central, del poder nacional. Por allí está planteado el referéndum revocatorio, eso es un derecho constitucional. Sobre eso habría que discutir, porque no existe en Venezuela una ley de referéndum. Y habría que ver si es conveniente transitar ese camino. Pero en todo caso, supongamos que la oposición se ponen de acuerdo, estoy hablando de un escenario hipotético, para caminar o conducirse o transitar el camino del referéndum revocatorio. ¿No es mejor llegar con 200 alcaldes y 16 gobernadores con mayor capacidad de movilización? Entonces, por supuesto que sí incide en claves en el poder local, en el poder municipal y en el poder regional, para efectos del cambio político que en Venezuela, que el país reclama. Si no se da lo del referéndum en el año 24, vamos a tener elecciones presidenciales. Vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Es lo mismo llegar a esas elecciones como estamos ahorita, con apenas 4 gobernadores y un poco menos de 30 alcaldías? ¿O no es preferible llegar con 16 gobernadores y 200 alcaldes? Es decir, el fortalecimiento del músculo opositor hay que construirlo desde abajo, desde las localidades, de abajo hacia arriba. Y por eso es tan importante que podamos obtener un triunfo o un resultado exitoso en las próximas elecciones del 21 de noviembre. Avanzada progresista, tibio y colaboracionista o conspiradores. No, para nada. Ni tibios, ni colaboracionistas, ni conspiradores. Somos un partido de centro, un partido apoderado, un partido que entiende que el acuerdo, la negociación y el diálogo son el camino para resolver los problemas, las diatribas, como lo hacen los países civilizados. Que tenemos un gobierno autoritario al frente, un gobierno tramposo, un gobierno que no tolera la disidencia, un gobierno que vulnera las libertades ciudadanas, lo sabemos, lo sabemos. Pero así como el chavismo llegó al poder con votos, al chavismo hay que desplazarlo del poder con votos.